¿Cómo es posible que una madre que sobrevivió a la guerra acabe en el funeral de su propio hijo, enfrentándose a la dura prueba del fuego? Todo empezó en una mañana pesada y opresiva en Arlington. Ese cielo gris que parecía estar de luto contigo. La general Ava Rosta lo había visto demasiadas veces. Había doblado las banderas y se mantuvo firme durante los saludos finales a los hijos de otros. Pero esto era diferente. Este ataúd, envuelto en la bandera estadounidense, contenía a su hijo, el sargento Alex Rosta, de 29 años, fallecido. Un artefacto explosivo improvisado en una patrulla de rutina en Fallujah se lo había robado. Vestía su uniforme de gala, tal como él siempre le pedía. «Mamá», le había dicho, «cuando llegue mi hora, quiero verte allí de pie, con tus estrellas». Y así lo hizo. La chaqueta azul oscuro, los metales en su pecho contando la historia de su vida. Desde fuera, era una fortaleza. Pero por dentro, su alma se hacía añicos. La camioneta negra se detuvo en la sección 60, el lugar de descanso final de los caídos en las guerras más recientes. Eva estaba sentada encajada entre su hermana Lena y el padrino de Alex, Marcus Cole. Era un sargento mayor con el que había servido en Ramani. Le temblaban las manos, aferradas al programa del funeral. En la portada, su hijo sonreía con su uniforme de faena. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. «No sé si podré con esto», susurró Ava, sin dirigirse a nadie en particular. Su voz sonó hueca, toda la emoción desapareció. «Lo has hecho aún más difícil», murmuró Marcus, con la voz ronca por la emoción. Pero eso no lo justifica. La puerta del coche se abrió. Al salir Ava, sus tacones resonaron en el pavimento. Unos soldados cercanos la reconocieron y la saludaron. Era general, la primera mujer en alcanzar un puesto tan alto en su campo. Pero hoy, nada de eso importaba. Hoy, era solo una madre caminando hacia un agujero en la tierra que se tragaría su mundo. Entonces lo vio. Un policía local paseando cerca de los autos. Su patrulla estaba aparcada torcida, con las luces apagadas, pero el motor seguía en marcha. Llevaba puestas esas gafas de sol de espejo, incluso con la espesa capa de nubes. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Ava. No formaba parte de la Guardia de Honor. Solo era de control de tráfico, y se notaba que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Se giró, con los ojos ocultos tras las gafas, y la miró fijamente. «Oiga», gritó con voz aguda. «Señora, necesito ver alguna idea». Eva parpadeó. Seguramente no le estaba hablando a ella. «Te estoy hablando», dijo más alto esta vez, dando un paso hacia ella. Su mano ahora descansaba sobre la empuñadura de su pistola. «Soy la general Ava Rostiva», dijo con voz firme. «Estoy aquí para el funeral de mi hijo». «¡Detente ahí mismo!», gritó. Y entonces ocurrió lo impensable. Sacó su arma. Una exclamación de asombro recorrió a los dolientes. Ava se quedó paralizada, levantando lentamente las manos. «No estoy armada», dijo en voz baja y tranquila. «Este es mi uniforme de gala. Estás cometiendo un terrible error». Pero el oficial Caleb no la escuchó. Su arma la apuntaba al pecho y sus siguientes palabras hicieron que el mundo se detuviera. «¡Tírate al suelo ahora!». 30 años de entrenamiento hicieron efecto. Todo su instinto le gritaba. Había enfrentado amenazas en tierras extranjeras. Había mirado fijamente al enemigo a los ojos, pero nunca, ni una sola vez, imaginó que llegaría a esto. Un arma en su cara en este lugar sagrado en este día insoportable. «Soy una general desarmada del ejército de los Estados Unidos», declaró con voz autoritaria. «Y le estás apuntando con tu arma a una madre que intenta enterrar a su hijo». «Me da igual qué disfraz lleves puesto», espetó Caleb. «Tírate al suelo antes de que te ponga ahí». Fue entonces cuando Marcus se movió. «Señor», dijo, dando un paso al frente con las manos abiertas. «Ese es el general Rusta. Tienes que bajar el arma ahora mismo». «¡Atrás!», gritó Caleb, blandiendo el arma de Eva a Marcus. Lena empezó a sollozar junto al coche.
Uno de los jóvenes soldados de la Guardia de Honor se tensó, listo para moverse, pero su oficial al mando le lanzó una mirada que lo dejó paralizado. Nadie quería que esto empeorara. Eva permaneció inmóvil, con las manos en alto. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un latido salvaje de incredulidad y miedo, pero su voz era gélida al hablar. «Oficial», dijo lentamente, «voy a buscar en el bolsillo de mi abrigo y le mostraré mi identificación militar. Usted busca, yo disparo», dijo con voz fría y segura. A su alrededor se oía el suave arrastrar de pies, mientras los dolientes se llevaban a sus hijos, sus susurros rompiendo el silencio. Dos mujeres que habían servido con Ava ya tenían sus teléfonos listos, grabándolo todo. Fue entonces cuando uno de los soldados de la Guardia de Honor finalmente rompió el protocolo. Su voz era urgente, pero baja por la radio. Solicitaba un supervisor inmediato en la sección 60. Tenemos a un oficial armado amenazando a un general. Repito, esto es urgente, pero la ayuda aún estaba lejos. El oficial Caleb nunca flaqueó. «Date la vuelta», gruñó, de rodillas, con las manos en la cabeza. Eva cerró los ojos por un doloroso segundo. Había sobrevivido al fuego real. Había caminado entre las ruinas de ciudades bombardeadas. Había perdido amigos, soldados y ahora a su único hijo. Pero este momento, esta humillación, era una herida diferente. Aún así, empezó a agacharse sobre el asfalto. No lo hizo por miedo, sino para proteger a todos. Lo último que quería era que el funeral de su hijo se convirtiera en un baño de sangre. Entre la multitud, un veterano en silla de ruedas gritó: «¡Por Dios, qué te pasa! ¡Es el general Rusta!». Caleb ni siquiera se inmutó. Estaba en su propio mundo, con la vista fija en ella. Alguien gritó: «¡Que alguien detenga a ese maníaco!». Pero Ava levantó la mano apenas. Una orden silenciosa. No. Fue entonces cuando otra oficial llegó corriendo por la calle. La teniente María Flores. Había estado dirigiendo el tráfico en la entrada principal y vio la crisis a 50 metros de distancia. «Calebs, enfunda tu arma ahora», gritó mientras corría. Él no se movió. El arma seguía fija en Ava. Dije que la enfundara. Ese es un general de 3 estrellas. Flores lo tenía justo en la cara. Cuando él siguió negándose, ella no dudó. Le golpeó el brazo con fuerza, arrancándole la pistola de la mano. Esta resonó con fuerza contra el pavimento. Aturdido, Caleb se tambaleó hacia atrás e instintivamente buscó el arma caída. Flores fue más rápido. Le retorció el brazo tras la espalda para controlarlo. «Estás acabado», vio con los dientes apretados. «¡Estás acabado!». Otros oficiales entraron corriendo, arrastrando finalmente a Caleb, que forcejeaba. Ava seguía de rodillas, con las manos en la cabeza. Un soldado, el sargento Ramírez, que había estado bajo el mando de Eva en Ramani, corrió a su lado. «Señora, se acabó», dijo con dulzura, ayudándola a ponerse de pie. «La tenemos». Ava se puso de pie, con las piernas pesadas como una piedra. Miró el mar de rostros conmocionados, las lágrimas silenciosas y el ataúd de su hijo que aún esperaba. El momento sagrado había sido robado, destrozado. Y si creía que la pesadilla había terminado, se equivocaba. Esto era solo el principio. En cuestión de minutos, los videos estaban por todas partes. La imagen del oficial Caleb, apuntando con un arma a la general Eva Rosta, arrodillada, se viralizó en Internet. A las 10:06 a.m., el cementerio estaba abarrotado de policías, altos mandos militares y reporteros. Pero la multitud, los dolientes que acudieron a honrar a un soldado caído, lo habían visto con sus propios ojos. No podían quitarse de la cabeza la imagen de una madre uniformada, postrada de rodillas en el peor día de su vida. Eva fue guiada a una pequeña tienda de campaña para mayor privacidad. Le temblaban tanto las manos que no podía quitarse el sombrero. Su cuerpo seguía en modo supervivencia. Marcus estaba de pie junto a ella,
con el rostro convertido en una máscara de rabia silenciosa. Había visto los horrores de la guerra, pero parecía que no podía respirar. Afuera de la carpa, el sargento Ramírez discutía con 2 policías locales. Su hombre acaba de amenazar con ejecutar a una madre en duelo. Creen que solo estaba de guardia de tráfico. Es una excusa que funcionará en las noticias de las 6:02. Mientras tanto, Caleb estaba esposado en la parte trasera de una patrulla, con el rostro inexpresivo. Nunca preguntó si Ava estaba bien. Nunca preguntó por su hijo. Lo único que murmuraba una y otra vez era: ella no pertenecía aquí. No se portaba bien. De vuelta en la tienda, Ava por fin habló, su voz un susurro áspero. Vio mi piel antes de ver mis estrellas. Marcus simplemente inclinó la cabeza. He sobrevivido a zonas de guerra, dijo. Dijo con la voz entrecortada. He sido blanco de los enemigos de nuestra nación. Y la única vez que me han apuntado con un arma en suelo estadounidense fue por uno de los nuestros. En el funeral de mi hijo, Lena tomó la mano de su hermana. Él no te destrozó, Ava. Eva negó lentamente con la cabeza. No tenía por qué hacerlo. Él destrozó este día. Se suponía que esto era por Alex. Ahora, este día siempre giraría en torno a él. El policía. Fuera de la tienda, una joven soldado que sirvió con Alex ya estaba transmitiendo en vivo, con la voz temblorosa de rabia. Esto es lo que nos toca. Puedes ser un general, una madre uniformada en el funeral de tu propio hijo, y aún así ver una amenaza. Lo vi apuntar con un arma a una mujer a la que seguiría al infierno. En una hora, millones lo habían visto. La noticia corría por todas partes. El funeral finalmente se reanudó con casi 2 horas de retraso. No hubo discursos, ni toque de corneta final, solo una ceremonia silenciosa e interrumpida. Ava posó la mano sobre la madera pulida del ataúd, susurrando un último adiós, que solo Alex oiría antes de levantarse y marcharse. El ejército te entrena para seguir adelante incluso con el corazón lleno de cristales. Pero el mundo no avanzaba. A las 13 p.m., la justicia por hash para el general Rotova era tendencia en todas partes. El video tembloroso del celular era innegable. Se veían las manos de Ava en el aire. Se podía escuchar al oficial gritar: ¡Al suelo! No había forma de manipularlo. El departamento de policía lo intentó. Publicaron un comunicado corporativo estéril en línea. Tenemos conocimiento de un incidente. El agente ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni mención de un general de 3 estrellas, una madre en duelo, ni un arma. La reacción fue inmediata y feroz. Un senador en funciones tuiteó: a eso lo llaman incidente. Es una vergüenza nacional. Esa noche, un general retirado que había sido mentor de Eva apareció en televisión en directo, con la voz entrecortada. Tengo que explicarle a Estados Unidos que una de nuestras mejores figuras fue tratada como una criminal mientras intentaba enterrar a su hijo. Esto no fue un error. Es el reflejo de algo profundamente erróneo. Al anochecer, manifestantes silenciosos se congregaron frente a la comisaría. Muchos eran veteranos uniformados, con carteles sencillos. Ella sirvió. Él sacó un arma. Ava permaneció en silencio, apartada del mundo en casa de su hermana Lena, pero el mundo acudió a ella. Aparecieron pancartas de apoyo en la valla. Llegaron cartas de familias condecoradas de todo el país. Siento que el uniforme no te protegiera, escribió una madre. Marcus permaneció cerca, asegurándose de que comiera, de que estuviera a salvo. Un guardián silencioso en su dolor. Al cuarto día, Ava finalmente habló. No a la prensa, sino a una sala privada con familias de militares. No se permitieron cámaras, pero alguien lo grabó de todos modos. Su voz era baja, pero llenó la sala. No lloré cuando me dijeron que Alex se había ido. No lloré cuando me entregaron su ataúd envuelto en la bandera. Pero lloré cuando ese oficial me apuntó con su arma. Hizo una pausa y la sala contuvo la respiración. No por miedo. Lloré porque me di cuenta del uniforme al que le di la vida. Las estrellas en mi hombro no pudieron evitar que me viera como una amenaza.
Esa cruda confesión humana impactó más fuerte que cualquier declaración legal. Encendió una llama incontenible. El Departamento de Justicia abrió una investigación federal. El gobernador la calificó de traición grotesca. En el caso del agente Caleb, su sindicato dijo que no haría comentarios. Él guardó silencio. 6 meses después, la sala del Tribunal Federal, abarrotada de gente, estaba en primera fila. Estaba repleta de militares uniformados, veteranos que ocupaban filas enteras y periodistas que esperaban desde las 5 de la mañana. La familia Rosta se sentó cerca del frente. Ava vestía ropa de civil sencilla, sin galones ni estrellas, solo Eva. Caleb entró con un traje gris, sin placa, sin corbata, y parecía no tener ni una pizca de arrepentimiento. Su abogado jugó la carta de siempre. Mi cliente estaba actuando en cumplimiento del deber, respondiendo a una amenaza percibida. Pero esas palabras significaron poco porque el jurado no solo estaba escuchando, estaba viendo el video. Las luces de la sala se atenuaron en la pantalla. Esa mañana gris cobró vida. La voz de Caleb, aguda y fuerte. Manos donde pudiera verlas. La sala se tensó. Ava Rostiva, con su uniforme militar completo, permaneció tranquila con las manos en alto, y él no bajó el arma. Cuando volvieron las luces, nadie dijo una palabra. Entonces llegó el testimonio. Primero, la teniente María Flores, la oficial que detuvo a Caleb. No se contuvo. Él se negó a escuchar, estaba agresivo y concentrado. Tuve que quitarle el arma de las manos. El abogado defensor intentó contraatacar. Entonces, ¿usaste fuerza contra un compañero? Flores respondió. Le impedí dispararle a una madre desarmada y en duelo. Llámalo como quieras. El siguiente fue Marcus. Habló en voz baja, pero su voz llenó la sala. He visto fuego enemigo, pero nunca me he sentido más indefenso que en ese momento. Ella actuó como la soldado que es, y él la miró como si no fuera nada. Entonces la fiscalía soltó una bomba. El expediente de asuntos internos de Caleb. 9 denuncias previas por uso excesivo de la fuerza. Una coincidía casi a la perfección. Un capitán negro de la reserva del ejército fue detenido uniformado y apuntó con una pistola. El caso se desestimó por malentendido. Estaba claro que no se trataba de un error. Era un patrón. La fiscalía mostró una foto de Alex Rotova en la pantalla. El general Rosta fue a enterrar a su único hijo. El fiscal dijo que, en lugar de respeto, se enfrentó a un arma que le apuntaba al corazón. No por lo que hizo, sino por lo que él vio al mirarla. Entonces fue el turno de Ava. Se presentó ante el jurado. No vine aquí por venganza, dijo. Vine aquí para rendir cuentas. No quiero que la madre de otro soldado se arrodille de miedo. Miró directamente a Caleb. No soy un símbolo. Soy madre. Y por tu culpa, mi hijo nunca tuvo el funeral que merecía. Caleb bajó la mirada. Por primera vez, el jurado tardó 4 horas. El veredicto. Culpable de todos los cargos. El juez no dudó. Oficial Caleb. Queda condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Solo había un silencio denso y agudo en la sala. Tras el veredicto, los periodistas invadieron las escaleras del juzgado. Los micrófonos zumbaban como moscas. General Rosta, ¿considera que se hizo justicia? Iva permaneció en silencio, mirando las nubes grises, igual que aquel día. Lena y Marcus estaban a su lado. Finalmente, se acercó a los micrófonos. No vine aquí a vengarme, comenzó Ava, con la voz penetrante por encima del ruido. Vine a rendir cuentas. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los periodistas. Mi pregunta es esta. Si una general de 3 estrellas con uniforme de gala puede ser vista como una amenaza mientras intenta enterrar a su hijo, ¿qué significa eso para todos los demás ciudadanos que no tienen rango ni medallas que los protejan? Esta no es solo mi historia.
es un espejo que se refleja en el país. Es hora de que nos miremos realmente en el reflejo. Esas palabras, crudas e innegables, resonaron mucho más y duraron mucho más que el juicio. Pero a Eva no le importó la atención. Se fue a casa una tranquila mañana de lunes. Antes incluso de que las puertas de Arlington se abrieran al público, regresó. Trajo una silla plegable en un girasol, la favorita de Alex. Ella se sentó junto a su tumba durante largo tiempo, escuchando el viento susurrar entre la hierba.